Suscríbase para aprender gratis sobre normas internacionales de información financiera, NIF completas y pymes. Pero eso sí, quédese hasta el final del video para dominar a las NIF de manera 100% práctica. Hoy estamos compartiendo este tema tan bonito que tiene que ver con la equiparación de la norma tributaria con la norma contable. Lo vamos a compartir con Luis Alfonso Chávez, quien es un contador que tiene muchísima experiencia en las normas internacionales. Además, es fundador de la escuela Aprende NIF, de la cual ustedes vamos a poner enlaces si quieren participar y sacar un título en esta prestigiosa escuela. Ahí vamos a ponerle el enlace abajo. Y bueno, aquí lo bonito es que don Luis Alfonso Chávez es de nuestro hermano país, Ecuador. Y él está en estos momentos desde Guayaquil compartiendo este tema. Luis Alfonso Chávez, ¿cómo se encuentra? Un gusto saludarlo de nuevo. Hola estimado Kevin, y también a todos los participantes de este conversatorio. Es un gusto y un honor para mí estar colaborando el día de hoy. Muchísimas gracias. Rápidamente, en 10 segundos, ¿cómo se llama la escuela que usted representa y que pueden los compañeros de acá de Costa Rica pues aprovechar de ella? Sí, con todo gusto. El nombre de nuestra escuela es Escuela de Normas Internacionales de Información Financiera bajo NIF completas y bajo NIF para pymes. Hasta el momento, gracias a Dios, contamos con más de 16 años de experiencia dictando cursos, talleres prácticos para más de 10.000 profesionales procedentes de más de 20 países. Muy bien, entonces por acá abajo les vamos a dejar el enlace por si tienen interés para que ustedes vean todo lo que esta escuela tiene para ustedes. Luis Alfonso Chávez, vamos a comenzar con la primera consulta. Tenemos personas que son estudiantes, personas que están comenzando, personas que apenas están incursionando en este ambiente. ¿Qué son las normas internacionales de información financiera? Claro, con todo gusto. Verá, frente a muchos comentarios, mitos, leyendas urbanas que sobre las NIF se comentan en Latinoamérica, es muy importante acotar, iniciando esta entrevista, lo que realmente son las normas internacionales de información financiera. Realmente las NIF son un conjunto de principios, un conjunto de estándares, es decir, deben ser vistas como las mejores prácticas a nivel internacional para lo que es la preparación y presentación de los estados financieros con propósitos de información general. Este término en negrillas que está resaltado en la presentación. Ese es el producto que obtenemos al aplicar las normas NIF, que a veces denominamos de manera corta en la práctica simplemente como estados financieros. El tener presente que estas normas internacionales son emitidas por un organismo internacional con sede en Reino Unido, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB por sus siglas en inglés, y tener muy en cuenta el hecho de que actualmente las normas NIF son aplicadas por más de 140 países alrededor del mundo, incluyendo Costa Rica, Ecuador y demás países. Y quien les habla ha tenido el gusto y el honor de formar parte del grupo asesor del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el SMAIC, un grupo asesor formado por alrededor de 30 participantes procedentes de diferentes partes del mundo. Quien les habla ha pertenecido a la parte de Latinoamérica, reformando, revisando normas NIF antes de que éstas sean públicamente emitidas en el mercado. Muy bien, Luis, ¿cuál es el objetivo de los estados financieros con propósitos de información general que se preparan bajo NIF? Perfecto, estimado Kevin. Teniendo en cuenta que el producto de aplicar las normas NIF es el obtener estos estados financieros con propósitos de información general, para ello me permito presentar este gráfico y nótese que estos estados financieros, esta información financiera, busca
proporcionar información sobre lo que es la situación financiera de la empresa, lo cual lo vemos plasmado en el estado de situación financiera o balance general. Ahí podemos apreciar los activos, pasivos y patrimonio de una entidad. También nos proporciona información sobre el rendimiento de una entidad, también conocido como performance, lo cual lo vemos reflejado en el estado de resultados, donde podemos ver los ingresos, costos, gastos, el resultado contable que ha producido una compañía durante un periodo. Asimismo, podemos ver por otra parte los flujos de caja, los flujos de efectivo, propiamente en el estado de flujos de efectivo, donde se pueden apreciar las entradas y salidas de efectivo netas de una entidad. Y estos estados financieros también brindan información sobre la administración de una entidad. Por ejemplo, si queremos ver la administración de una entidad de forma sintetizada, lo podemos apreciar en el estado de cambios en el patrimonio, ya que de manera resumida se puede apreciar ahí cómo ha ido evolucionando ese capital que le ha sido encomendado a la gerencia. O también en las notas, donde se puede apreciar cómo una entidad gestiona sus riesgos. Y nótese, esta información va destinada para toma de decisiones económicas. Eso lo establece el propio marco conceptual de las NIF, para tomas de decisiones económicas de una gama amplia de usuarios. Por tanto, esta información que se prepara con estos estándares internacionales en realidad va destinado para tomas de decisiones de capital. Y es por ello muy importante, estimado Kevin, el resaltar que los estados financieros bajo NIF, frente a muchos mitos y comentarios que se emiten en Latinoamérica, en realidad van destinados a inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, para que ellos puedan tomar decisiones sobre el suministro de recursos a una entidad. Por tanto, si esta es la verdadera audiencia, el por qué a nivel de gremio, de profesión, presentamos estados financieros bajo NIF completas o pymes, esto quiere decir que esta información realmente va destinada a proveedores de capital existentes y potenciales de una entidad. De hecho, este es el término estratégico que utiliza el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cuando va presentando a las NIF en los diferentes países alrededor del mundo. Cuando hablamos de inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, estimado Kevin, estimado público presente, estamos hablando de capital providers, proveedores de capital existentes y potenciales para una entidad. A ellos realmente va dirigida la información financiera que preparamos bajo NIF. Por lo tanto, es muy importante destacar que en la actualidad, en la modernidad, cuando preparamos este tipo de información, estados financieros bajo NIF, nótese que realmente esta información entonces no va destinada realmente a la administración tributaria del país. No. El estado financiero que se prepara bajo NIF, y ese es un paradigma a romper, tampoco va destinada a la superintendencia u organismo de control del país como tal, sino que fundamentalmente, y como fueron concebidas las normas NIF, va destinado a los proveedores de capital de una empresa. Por lo tanto, estimado Kevin, si queremos ilustrar aquello, nótese que a través de esta entrevista nos estamos comunicando mediante el lenguaje castellano. Muy bien, de la misma forma, las normas NIF vienen a ser un código de comunicación. Por favor, estimado Kevin y público presente, consideremos que aquí en el centro está un círculo que representa un código de comunicación. Ahí tenemos a las NIF, ya sean NIF completas o PYME. Muy bien, este círculo está en el centro. En este extremo están, por una parte, los oferentes del capital, es decir, los proveedores de capital. En este caso estamos hablando de inversores,
accionistas, bancos, prestamistas, ellos son proveedores, oferentes de capital. Aquí están las NIF en medio como un código de comunicación. En este otro extremo, nótese, están los demandantes del capital. Los demandantes del capital en este caso son las empresas, las entidades. Entonces, realmente en la práctica y como fue concebido a nivel internacional, los estados financieros bajo NIF sirven como un código de comunicación entre demandantes de capital y proveedores de capital. Proveedores de capital como lo son en la práctica, existentes como el accionista o un comprador de bonos de la empresa, un tenedor de instrumentos de deuda. O también recordemos que pueden ser proveedores de capital potenciales, como en la vida real lo es un banco al cual le estamos solicitando un préstamo. Entonces a él presentamos el estado financiero bajo NIF, ya que es un proveedor de capital potencial, o un inversor local o del exterior que está interesado en invertir en nuestra empresa. Y para tomar esa decisión, a él presentamos nuestros estados financieros bajo NIF como empresas. Muy bien. Veo que todo este tema tan importante es súper especial que las administraciones tributarias de todos los países lo conozcan también, porque podemos ver que esta formalidad definitivamente nos va a llevar a una mejor y justa recaudación de impuestos. Dicho eso, entonces podríamos empezar a hablar un poquito de la parte tributaria y preguntarle a usted, estimado Luis, en relación a las normas tributarias, ¿qué son y cuál es su objetivo en todo este tema? Excelente pregunta, estimado Kevin. Y sí, justamente entonces, habiendo hecho esta diferenciación de que los estados financieros bajo NIF en realidad buscan servir a proveedores de capital, mas no en la actualidad a superintendencias o administraciones tributarias, es muy importante también, dentro de esta pregunta, destacar, por otra parte, cuál es el objetivo de la normativa tributaria. Y nótese, por otra parte, las normas tributarias con las cuales, por supuesto, también debe cumplir una empresa o una entidad, son en cambio, a diferencia de las normas NIF, un conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades de los contribuyentes para que éstos puedan cumplir sus tributos con el Estado a través de leyes, reglamentos. Y mire, las normas tributarias tienen un objetivo distinto al de las normas NIF. Nótese, las normas NIF buscan reflejar una realidad económica en los estados financieros para que esa información sea útil a proveedores de capital, como ya hemos mencionado anteriormente. No obstante, es importante contrastar que las normas tributarias, que también deben ser cumplidas, tienen un objetivo distinto. Tienen como objetivo permitirle a las administraciones tributarias recaudar los recursos suficientes para financiar la inversión y el gasto público. Verá, y aquí también sustentamos a través de doctrina tributaria. Quien le habla, además de ser magíster en tributación, gracias a Dios se ha tenido la oportunidad de colaborar en los últimos años con diferentes administraciones tributarias de Latinoamérica y el Caribe, trabajando en revisiones, reformas de normas tributarias, considerando en los países ahora la aplicación de las NIF. Y nótese, cuando se está en el equipo asesor, en el equipo de trabajo dentro de la administración tributaria, cuando estamos en la mesa de trabajo, el equipo de asesores, reformando la normativa fiscal de un país o creando una nueva normativa fiscal, el encargo que llega desde las autoridades, desde el ministro, desde el director general de esa administración tributaria o desde presidencia, es reformar o crear una normativa fiscal tributaria para permitirle al gobierno, al Estado, salvaguardar la recaudación fiscal. Y esto es
para que de esta manera el Estado pueda tener, nótese, plataformas estables de recaudación a lo largo del tiempo para de esta manera poder financiar los proyectos estatales. En ese sentido, entonces, nótese que en ningún aspecto, en la práctica, en la vida real, la normativa tributaria o la normativa fiscal tiene como objetivo el hacer contabilidad. Es decir, con la normativa tributaria que estamos creando o reformando en ese momento en el equipo de trabajo, no se está pensando para nada que con esa normativa fiscal una empresa vaya y haga su contabilidad o prepare sus estados financieros, ya que para eso tenemos en realidad a las normas NIF. Esas son normas creadas a nivel mundial justamente para preparar y presentar estados financieros. La normativa tributaria no tiene ese objetivo o esa competencia o alcance. La normativa tributaria básicamente tiene como objetivo proteger o salvaguardar la recaudación fiscal del Estado. Y vea qué interesante, mi estimado Luis Alfonso Chávez, desde el Ecuador. Dice mi compañera de Junta Directiva, Rocío Quiroz, que cuáles son las principales diferencias entre las normas NIF y las normas tributarias. Si es posible, para hacerlo un poquito más gráfico, ¿nos podría regalar un ejemplo? Por supuesto, con todo gusto, mi estimado Kevin, y también para la colega Rocío. Enviar preguntas. Con todo gusto. Nótese, habiendo comentado lo anterior, entonces podemos hacer la siguiente diferenciación. Las normas NIF y las normas tributarias, por una parte, deben ser cumplidas por las empresas en cada uno de los países, pero teniendo en cuenta que ambas persiguen objetivos distintos. Es decir, las normas NIF, dicho de forma simple, buscan reflejar realidad económica a través de los estados financieros y que de esta manera la información resulte útil para tomar decisiones económicas a los proveedores de capital de una empresa. Mientras que, por otra parte, la normativa fiscal, la norma tributaria, busca proteger o salvaguardar la recaudación fiscal. He ahí su diferenciación. Ahora, analizando aquello en las experiencias tenidas, trabajando como parte del grupo asesor del IASB y como implementador de NIF para empresas, y también trabajando como asesor de administraciones tributarias de diferentes países en América Latina, podemos apreciar en la práctica que las NIF, su forma de aplicación, se basa principalmente en principios, mientras que las normas tributarias, su forma de aplicación, se basa principalmente en reglas. Y para ello, consideremos un ejemplo. Por ejemplo, las NIF, que se basan en principios, los principios llevados a la práctica requieren el uso de juicios y estimaciones para reflejar una realidad económica. Establezcamos un ejemplo simple. Un claro ejemplo de aplicar el juicio profesional, la mejor información disponible, es decir, cumplir con ese principio general, es estimar la vida útil de una propiedad, planta y equipo, por ejemplo, de un vehículo que utiliza la empresa. Muy bien, de esta manera, entonces, teniendo como ejemplo la vida útil, una entidad que opera un vehículo, por ejemplo, de manera intensiva y en una zona rural, podría estimar que de acuerdo a ese uso, de acuerdo a la aplicación principal del principio, estima una vida útil de 4 años de acuerdo a su realidad económica. Mientras que, nótese, estimado Kevin, otra empresa que utiliza a lo mejor el mismo vehículo, pero lo opera de manera eventual, de vez en cuando, y de paso lo hace en una zona urbana, entonces esta otra empresa, para su realidad económica, estima una vida útil, por ejemplo, de 7 años. Entonces, ahí tenemos la aplicación de un principio. No es una regla fija en años,
Pero aplicando el juicio profesional y la mejor información Claro. disponible, se puede estimar una vida útil distinta, dependiendo de la realidad económica de cada empresa, dependiendo de cada giro de negocio y dependiendo de cada uno de los países en el mundo. Entonces, Claro. ahí tenemos la aplicación de un principio. Sin embargo, notemos que en la tributación, en cambio, prevalecen las reglas. Es decir, las reglas son preceptos que se imponen y establecen la manera en que se debe desarrollar una actividad. Entonces, en el caso de la depreciación, siguiendo el ejemplo del vehículo, en cambio la normativa fiscal, la normativa tributaria de un país, puede establecer un límite máximo o un porcentaje fijo o una vida concreta para la deducibilidad fiscal de ese mismo vehículo, que a nivel de NIF en una empresa podría estarse depreciando en 4 años porque es la realidad de su tiempo de vida en esa empresa, o en otra empresa podría estarse depreciando en 7 años porque es su realidad, es el tiempo de uso en esa empresa. Sin embargo, la tributación, al aplicarse a manera de regla, va a establecer un porcentaje de deducción fiscal. A lo mejor en algunos países el 20% anual o el 25% anual, que expresado en años sería una deducibilidad fiscal en 4 años o 5 años. Pero eso ya es tributación. Eso ya es a nivel de normativa fiscal, ya que la normativa fiscal lo que busca es proteger o salvaguardar la recaudación fiscal del Estado, mientras que las normas NIF buscan reflejar la realidad económica de una empresa en los estados financieros. Ujú. Entonces, estimado colegiado, público general, empresarios que les gusta ver nuestro programa, vean qué interesante hoy conocer de una forma práctica y de una forma muy enfocada y decir diferencia entre NIF, diferencia entre la normativa tributaria. Con respecto a la aplicación de la NIF, nos dice Luis Alfonso Chávez, piense que las NIF están basadas en principios y que su aplicación deriva del juicio profesional de ustedes, del análisis que usted haga, del criterio profesional que usted tenga, aplicado a la realidad de esa empresa. Lo que estoy haciendo es copiar palabras que me quedan de Luis Alfonso Chávez. Y luego la parte tributaria son reglas que me dicen qué debo aplicar, en el ejemplo que él pone 5, 4, 7 años y punto. Entonces creo que nos queda muy claro ese tema con respecto a esas diferencias. Me encantó cómo lo mostró. Y para aprovechar a Luis, una pregunta un poquito general. En las últimas décadas, previo a la aplicación de las NIF, ¿cómo se ha venido preparando los estados financieros? Luis Alfonso, ¿cree usted que ha habido algún tipo de, llámese, distorsión? Ese es un gran tema, estimado Kevin. Y mire, teniendo en cuenta estas diferencias, ¿verdad?, entre NIF y tributación, frente a la pregunta que me acaba de hacer, lamentablemente ha existido una distorsión histórica en la preparación de estados financieros. Usted se preguntará, Luis, ¿por qué le llama histórica? Porque esa situación que vamos a describir, esa concepción errónea, se arraigó por más de 30 años, por más de 3 décadas en nuestros países, en nuestra profesión. Sin embargo, en los últimos años es un aspecto que, en beneficio de nuestra profesión, ha empezado a cambiar y a hacerse conciencia. Nos referimos, estimado Kevin, a la siguiente distorsión, si lo queremos ver de forma gráfica. Ha sido el hecho de considerar a la normativa tributaria de un país, de Costa Rica, de Ecuador o de los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, como si esa normativa, que ya sabemos que no es para hacer contabilidad, que sabemos que es solamente para salvaguardar la recaudación fiscal del Estado, el haber considerado a la normativa tributaria de un país como si ésta fuese la fuente o la base para crear políticas contables, y con esas políticas contables basadas en normativa tributaria, lamentablemente, el haber emitido el estado financiero. Y como hemos dicho entonces, estimado Kevin, aquella concepción es errónea. Se está malogrando como tal
la presentación del estado financiero. Y mire, para muestra un botón, ejemplos de la vida real, en la práctica, en la vida misma. Pensemos por un momento en la depreciación de un edificio, de ese elemento de propiedades, planta y equipo. Verá, viéndolo con lógica, un edificio en la práctica tranquilamente puede tener una vida útil, utilizarlo durante 40, 50, 60 o más años. Y por tanto, acorde a esa realidad, usando el juicio profesional, la mejor información disponible, esos principios, reflejamos la realidad económica en nuestros estados financieros y eso va a generar un gasto por depreciación real, realista, donde la utilidad del ejercicio va a expresar el verdadero performance o rendimiento de esa empresa, de esa entidad. Inclusive, al irse depreciando ese activo, ese edificio, de acuerdo a su verdadero tiempo de vida útil, el saldo neto del activo va a ir decayendo durante el tiempo que realmente estamos utilizando ese edificio. Por lo tanto, en los estados financieros se va a reflejar una realidad económica pura y dura, útil para un público accionista, inversor, bancos, prestamistas, es decir, los proveedores de capital existentes y potenciales de una empresa. Muy bien. Pero, basándonos en ese mismo caso, cuando no se utilizan los principios estipulados en la SNIF, cuando no se utiliza el juicio profesional y la mejor información disponible para reflejar la realidad económica, y se utiliza en su lugar, erróneamente, un parámetro fiscal, como en el caso de edificios en algunos países, podemos estar hablando alrededor del 5% o expresado en años, a veces 20 años, 25 años, depreciar contablemente al edificio bajo un parámetro fiscal. Como es de entenderse, aquello distorsiona el estado financiero. No necesariamente tiene que ver con la realidad económica de esa empresa. Y a esa distorsión, a esa concepción errónea, cuando se ha tenido la oportunidad de participar como expositor en foros, paneles, congresos a nivel nacional e internacional, se le ha denominado a esta distorsión como tributarizar la contabilidad. Tributarizar la contabilidad. Así es, tributarizar la contabilidad es cuando no aplico los principios estipulados en la SNIF, es decir, no aplico el juicio profesional y la mejor información disponible, sino que en su lugar, directamente en la contabilidad, aplico un parámetro fiscal. Y la normativa fiscal no es pensada para hacer contabilidad, sino, imagínese, querría decir que los organismos tributarios estarían siendo al mismo tiempo organismos emisores de normativa contable, y ese no es el objetivo propio de una administración tributaria. Si no fuese necesaria la existencia del IASB, del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, emitiendo las normas NIF a nivel mundial. Otro ejemplo, estimado Kevin, sería el pensar, por ejemplo, que el deterioro de las cuentas por cobrar, a veces conocido como gasto para cuentas incobrables, por ejemplo, de acuerdo con la SNIF, se lo debe hacer en equipo con el área dentro de la empresa que mejor conoce la situación de la cartera al cierre, como es el área de crédito y cobranzas, el área de cartera, el área de riesgos o denominación similar que reciba al interior de la empresa. Y entonces, interactuando con esta área de la empresa, podemos estimar de manera razonable cuáles son las cuentas por cobrar o la cartera que amerita ser castigada al cierre contable. Pero tributarizar la contabilidad en ese mismo aspecto, estimado Kevin, sería el no analizar la realidad económica de las cuentas por cobrar o de la cartera, sino que en su lugar aplicar en la contabilidad directamente un porcentaje o un parámetro fiscal que es más bien para un tema de deducción tributaria, no para preparación
de estados financieros. Y otro ejemplo en la práctica sería el pensar que un ingreso contable que de acuerdo con las NIF, devengo mi ingreso contable si vendo bienes cuando realmente transfiero el control del bien o si presto servicios a medida que voy prestando servicios. Es decir, a medida que voy cumpliendo mi obligación de desempeño, que voy realizando mi performance como empresa, voy devengando mi ingreso contable para reflejar esa realidad económica a mis proveedores de capital. Eso estipulan las normas NIF. Tributarizar la contabilidad en relación a los ingresos contables sería pensar simplemente que el registro contable de un ingreso depende únicamente de la emisión de una factura, sin evaluar realmente si he transferido el control de los bienes o sin evaluar realmente si he ido prestando el servicio. Esos son ejemplos en contraste con las NIF de lo que ha sido, estimado Kevin, esa tributarización de la contabilidad. Estimado Luis, dígame una cosa. En estos últimos 10 minutos que por dicha nos quedan, entonces en la modernidad, por ejemplo, ¿cuál es la concepción correcta de la preparación de los estados financieros? Claro, con todo gusto, estimado Kevin. Sí. Y un momentito, vamos a ver. Y además, ¿cómo debemos resolver cualquier divergencia entre las normas NIF y las normas tributarias? Perfecto. Estimado Kevin y público presente, teniendo en cuenta que esta distorsión ha existido en la preparación de estados financieros, entonces, la concepción correcta es que si nuestro goal, si nuestro objetivo, nótese, es emitir un estado financiero, utilizar de antemano una normativa que realmente haya sido creada y pensada para ello, como lo son en nuestros países las NIF completas o la NIF para las pymes, normativa que fue realmente pensada para hacer contabilidad, para preparar y presentar estados financieros. Ahora bien, si esta información financiera que fue preparada bajo NIF sirve como base, o digámoslo así, como punto de partida para empezar a calcular, a determinar la base imponible del impuesto a la renta, entonces, por favor, será a través de otro proceso que es conocido como la conciliación tributaria. A nivel de la conciliación tributaria solamente aplicaremos a rigor la normativa tributaria del país, haciéndole ajustes positivos como gastos que no sean deducibles o haciéndole ajustes negativos como ingresos que no sean gravados al resultado contable que obtuvimos. Entonces, mediante el proceso de conciliación contable tributaria, llegaremos a la base imponible y obtendremos el respectivo impuesto a pagar. Así, lograremos cumplir, nótese, tanto con las normas NIF, como también cumplir a plenitud con la normativa tributaria. Lo lograremos a través del proceso de conciliación tributaria e inclusive ahí podremos apreciar que en la práctica podrán surgir los denominados impuestos diferidos. Bueno, ya que usted menciona la frase impuestos diferidos, ¿nos podría hablar un poquito sobre este tema? Que viera que aquí en Costa Rica esa frase impuestos diferidos pues nos ha costado un poquito. Tal vez desde su perspectiva lo podemos visualizar de una mejor forma. Claro que sí, con todo gusto, estimado Kevin y hermanos colegas de la República de Costa Rica. Verá, de esta experiencia tenida de más de 16 años, gracias a Dios trabajando en paralelo con el sector privado implementando las NIF, con el propio IASB como parte de su grupo asesor y teniendo la oportunidad de trabajar también con administraciones tributarias, quisiera compartir la siguiente reflexión práctica en relación a los impuestos diferidos. Una forma simple de verlo, pero contundente, entendiendo que detrás de ello
está también la síntesis de más de 16 años de trabajo en la práctica. Muy bien, verá, podemos verlo de una forma simple. Sepa usted lo siguiente. Básicamente hay dos tipos de impuestos diferidos. El activo por impuesto diferido, al cual denominamos aquí como A y D, y el pasivo por impuesto diferido. Muy bien. Entonces, ¿por qué surge en la práctica, en la vida real, este concepto denominado activo por impuesto diferido? Es básicamente por lo siguiente, mire. Sucede que hay ciertos gastos contables que se registran actualmente bajo NIF, pero que son producto de estimaciones. Le menciono ejemplos cotidianos. Una pérdida por deterioro de un activo es un gasto, es una pérdida, es producto de una estimación. Una pérdida por deterioro de inventarios. O por ejemplo, un gasto que proviene de una provisión, un gasto que proviene de un pasivo estimado. Son gastos contables que sirven para reflejar una realidad económica y expresar de forma razonable riesgos, aspectos a tener en cuenta por parte de los proveedores de capital. Muy bien, sin embargo, como son gastos producto de estimaciones, la lógica detrás de ello es que si bien esa información es útil para accionistas, inversores, bancos, para tomar medidas a tiempo, sin embargo, desde la perspectiva de la administración tributaria, sí, es un gasto contable, pero aún no ha sido realizado, aún no ha sido consumado. Desde el punto de vista de la administración tributaria, está muy bien que lo registre la empresa para advertir a sus proveedores de capital, pero desde el punto de vista fiscal, ese gasto no va a ser todavía deducible de impuestos, sino hasta el momento en que lo que fue estimado se vuelva realidad. Es decir, hasta el momento en que el inventario que fue deteriorado en un periodo fiscal siguiente se vuelva deducible. Es decir, que lo venda realmente por debajo del costo. O, en el caso de un pasivo estimado, de una provisión, no en el momento en que devengo el gasto y aún tengo la provisión, sino que el valor se volverá deducible posteriormente cuando pague o liquide esa provisión. ¿Por qué? Porque en esos periodos fiscales futuros, si lo que estimé se terminó volviendo realidad, entonces la administración tributaria, el fisco del país, ya posteriormente tiene una visión objetiva de aquello, para lo cual darle la deducción fiscal al contribuyente. Entonces, mi estimado Kevin, producto de estas diferencias en el tiempo, que se conocen inclusive como diferencias temporarias, donde un gasto contable hoy es no deducible de impuestos, pero en el futuro sí lo va a ser, como tenemos pendiente esa deducción fiscal futura, entonces como tenemos ese ahorro de impuestos en el futuro, ahorro tiene relación con beneficio económico, y beneficio económico tiene relación con el concepto de activo. Por eso correcto, se generan estos activos por impuestos diferidos. Y vemos el trasfondo, como en este ejemplo, corresponde a un gasto contable, producto de estimaciones, que lógicamente no va a ser deducible desde el punto de vista del fisco, pero que se va a volver deducible en un periodo fiscal futuro cuando los eventos estimados lleguen a ser hechos consumados. Entonces, ahí se registra un activo por impuesto diferido y la deducción de ese gasto contable que se registra hoy, pero que va a ser deducible en el futuro, se lo hará, la deducción de ese gasto o de ese valor, se lo hará en el futuro a través de la conciliación tributaria que comentamos previamente. Correcto. Y mire, de manera análoga podemos verlo con el pasivo por impuesto diferido. Pasivo por impuesto diferido. Que lo simbolizamos con P y D. Si lo vemos de una forma simple, compartiendo también esta experiencia tenida con empresas y con administraciones tributarias, nótese que dentro del mundo de las NIF existen ingresos contables que vamos a registrar hoy, que vamos a devengar hoy, pero que también son producto de estimaciones. Te brindo ejemplos. Cuando devengamos un ingreso o ganancia por medición a valor razonable, es decir, cuando simplemente actualizamos el valor del activo a su valor de mercado en la fecha de reporte,
como una propiedad de inversión, que son terrenos o edificios que se arriendan a terceros o se tienen para que ganen plusvalías. O, por ejemplo, en el caso de los activos biológicos, animales y plantas vivos que se utilizan en la agricultura, o en el caso de ciertos instrumentos financieros que simplemente a nivel contable se actualizan a su valor de mercado, pero esto no quiere decir que hayan sido vendidos aún, sino que se actualizan a su valor de mercado para reflejar el valor real ante los proveedores de capital de la empresa. Sin embargo, al ser un ingreso devengado, que en realidad no cumple la definición tributaria de renta, porque como podemos observar, no es un ingreso que consista en efectivo, servicios o especies, o sea, no está realizado aún, entonces no queda grabado en ese mismo ejercicio que se devenga, sino que aquel ingreso, aquel valor va a ser tributado en un ejercicio fiscal futuro cuando aquel activo, por ejemplo, se ha vendido. Cuando en el futuro aquel activo que fue medido a valor razonable ya se ha vendido, en ese futuro se entiende que ya se genera una renta real, por lo cual ahí sí, en ese momento, deberá tributar el contribuyente. Entonces, como la lógica detrás de aquello es que tengo un ingreso contable que se devenga bajo NIF, que es útil para los proveedores de capital, pero que tributariamente aún no es renta y que se volverá grabado en un ejercicio fiscal futuro, eso quiere decir que yo tengo una obligación con el fisco. Y cuando hablamos de obligación, aquello se relaciona con pasivos. Por lo tanto, se está generando Pasivo. un pasivo por impuesto diferido. Deberemos reflejar para dar a entender a través de nuestros estados financieros que hay valores que están pendientes de tributar en el futuro. Y lo tributaremos en el futuro a través de la conciliación tributaria. Ahí es donde cumpliremos ya con el tributo de ese ingreso que contablemente lo registramos en un ejercicio anterior. Exacto. Y bueno, Luis, usted nos acaba de deleitar y nos acaba de apasionar, así es que vamos a volverlo a llamar en un futuro para hablar nada más de impuestos diferidos y hacer más efectivos aquí para sus hermanos que tanto lo queremos costarricenses. Usted sabe que está en contacto, ¿verdad? Con gusto, muy amable. Luis, en estos momentos tenemos que despedir el programa, por lo tanto le voy a solicitar sus conclusiones con respecto a la normativa contable y la normativa tributaria para que brevemente podamos despedirnos. Sí, con todo gusto. Verá, podemos arribar a las siguientes conclusiones en la era moderna, en la actualidad. Verá, si bien ha existido una distorsión histórica, la tributarización de la contabilidad, lamentablemente, la verdad es que las NIF y las normas tributarias en el mundo moderno sí pueden coexistir. Lo hacen a través de los ajustes en conciliación tributaria y a través de los impuestos diferidos. Logramos cumplir tanto con las NIF como con la tributación. Ahora bien, tener en cuenta que las NIF y las normas tributarias no se superponen, o sea, ellas no compiten. Las normas tributarias no son para hacer contabilidad, no se superponen, no compiten, más bien se complementan. ¿Por qué? Porque para poder hacer la conciliación tributaria, para que se lleve a cabo la tributación del impuesto a la renta, primero debí haber terminado de hacer mis estados financieros. Es decir, podemos argumentar que para que exista tributación de impuesto a la renta, primero debe existir contabilidad. Entonces, ambas no compiten, no se superponen, más bien se complementan. El accionar de la normativa tributaria inicia cuando terminó el accionar de la normativa contable. Y nótese, con la correcta aplicación de las NIF y de las normas tributarias se logra un objetivo dual. Primero, cuando las entidades preparan y presentan información financiera de alta calidad, pueden ver su realidad económica, pueden tomar mejores decisiones económicas. Y con estos estados financieros de alta calidad, el acceso al capital, me refiero a proveedores, a bancos, a inversores, se facilita.
porque la propia empresa, con su carta de presentación ante proveedores de capital, que son sus estados financieros, esos estados financieros van a estar preparados con normas internacionales de alta calidad, en un lenguaje que esos proveedores de capital van a aceptar y van a entender. Y segundo, nótese que el cálculo del pago de tributos parte de la técnica contable, refiriéndonos en particular al impuesto a la renta. Ajá. Y en la medida de que dicha técnica sea aplicada correctamente, o sea, en la medida de que los estados financieros bajo NIF hayan sido preparados adecuadamente y se refleje el verdadero resultado contable, entonces, como de ahí empieza el proceso de conciliación tributaria, todo lo que venga en adelante va a ser también lo correcto. Nótese, los resultados tributarios generados serán también los apropiados. Muy bien, entonces, esas conclusiones que usted nos dice, en resumen, podemos decir que definitivamente la normativa internacional y la tributaria pueden coexistir, se complementan y además nos ayudan a tomar mejores decisiones y los impuestos que se paguen serán los apropiados. Luis Alfonso Chávez, muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo y de su conocimiento, que hoy en un breve espacio no solamente nos ha deleitado, sino que ha contribuido con nuestra formación profesional, que es lo que queremos. Agradecemos a nuestros patrocinadores Decapro y Sarbury Fuel por su gentil acompañamiento. Y en estos momentos le damos la palabra a nuestro hermano de Ecuador, Luis Alfonso Chávez, para que proceda a despedirse de nuestra amable audiencia. Estimado Kevin, ha sido en primera instancia para mí un gusto y un honor el haber podido compartir con el Colegio de Contadores, con todos el público participante, con usted. El año pasado tuve el gusto y el honor de visitar su bello país y ha sido un gusto compartir con todos los hermanos de la República de Costa Rica y extenderles una cordial invitación también a nuestra red social de Instagram. Nos puede encontrar en @LuisChavez86, donde compartimos noticias, novedades sobre NIF, materiales para libre descarga, accesos a webinars gratuitos, donde usted puede inclusive descargar el material y el certificado de ese material, redes sociales en donde con gusto podemos ser amigos. Y me gustaría finalizar esta entrevista, este compartimiento, con una frase de San Francisco de Asís, que dice lo siguiente: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y de pronto te encontrarás haciendo lo imposible. Qué bueno, me gustó esa frase. Reciba, estimado Luis Alfonso Chávez, un fuerte abrazo desde Costa Rica para usted y todos nuestros hermanos ecuatorianos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, estimado Kevin, a usted y a todo el Colegio de Contadores. Es un gusto y un honor para mí el poder compartir.